Tengo que controlar un poco no moverme por un determinado espacio por la cámara, pero la idea es que veamos un panorama de los trastornos de espectro autista, empezando un poco por el principio, es decir, por la génesis del trastorno, cómo se presenta el trastorno, que veamos las fuentes un poquito que hemos manejado para conocer precisamente esa génesis, ¿no? Que veamos algunas pinceladas de los instrumentos diagnósticos que estamos manejando en la actualidad, ¿no? Vamos a entrar un poquito más en profundidad en las explicaciones psicológicas que estamos manejando y que claramente pues, son las que están contribuyendo a que podamos perfilar y acomodar y hacer un tratamiento de calidad con las personas con trastorno de espectro autista. Lógicamente tenemos que entrar un poquito en este concepto de TEA, ¿no? Desde la nueva concepción que se está imponiendo poco a poco y que quedará reflejada en la DSM-5 pues en un par de años, ¿no? Para bueno, pues finalmente entrar en aspectos que tienen que ver un poquito con el tratamiento, ¿no? Qué cosas hacemos un poquito desde el punto de vista de la intervención educativa, tanto en la parte baja del espectro, en niños que están o en personas que están más afectadas, como en personas que tienen menor nivel de afectación, la parte, digamos, que tiene que ver con el síndrome de Asperger o autismo de alto nivel de funcionamiento. Esa es un poquito la idea, ¿no? Claro, de entrada ya el propio Kanner, en relación con la presentación del trastorno, ya estaba apuntando algunas cosas, ¿no? Es decir, ya hizo algunas referencias al primer y segundo año de vida, ¿no? Señalando un poco esos problemas para establecer lo que él llamaba en ese momento vínculos afectivos, o que hoy podemos llamar capacidades de interacción social recíproca, y también los problemas con la comunicación no verbal y verbal. Es decir, ya Kanner se daba cuenta un poquito de que los problemas esenciales que tienen que ver con la génesis residen en estas ideas, ¿no? Y las fuentes que tenemos para averiguar cómo se presenta el trastorno tienen que ver básicamente con estos síntomas. Es decir, hemos manejado fuentes que tienen que ver con la reconstrucción evolutiva que hacemos en el proceso diagnóstico, con el análisis de vídeos familiares, con la fundamentación de algunos instrumentos de screening o con el seguimiento de casos de alto riesgo. Se consideran, por ejemplo, casos de alto riesgo a los niños que nacen en el seno de una familia que ya tiene un niño con autismo. Estas familias se consideran de alto riesgo porque se incrementa la probabilidad de volver a tener un caso otro caso con autismo comparado con familias normales. Estas son un poquito las fuentes en las cuales nos hemos basado para conocer cuáles son esos primeros síntomas, ¿no? Y esos primeros síntomas pues son factores de índole social, interpersonal o intersubjetivo, como estaba apuntando el propio Kanner, ¿no? Son los más tempranos y los que habitualmente se recogen en los instrumentos de screening. Habilidades, por ejemplo, de atención conjunta, como el contacto ocular, mirar a la cara, conductas de mostrar objetos, conductas de señalar con un matiz, de mostrar, de compartir, de informar al otro, respuestas de orientación al nombre, son los ítems que característicamente se están recogiendo en los instrumentos al uso en la actualidad, fundamentalmente el CHAP y el MCHAP, ¿no? También se han encontrado fallos en la orientación en general hacia estímulos de naturaleza social, ¿no? Y quizás de esa fuente un poco que estábamos hablando, que tiene que ver con los seguimientos de casos de alto riesgo, que es la metodología ha consistido en filmar a los niños que han nacido en el seno de esas familias
que ya tienen un niño con autismo, a los nuevos niños que han nacido se les ha filmado y se les ha seguido durante 2 años con distintas tareas, distintas filmaciones en distintos momentos evolutivos, y se han pillado algunos casos más de trastorno de espectro autista. Con esa metodología pues se han encontrado quizás algunos aspectos un poquito más concretos que tienen que ver con anomalías sensoriales que ya el propio Kanner también señalaba, y algunos aspectos específicos como por ejemplo menor capacidad de control inhibitorio y dificultades con el cambio de foco atencional. Esto porque obviamente se ha investigado específicamente, es decir, los niños con autismo tienen, cuando en torno al primer año y medio de la vida, tienen más dificultades para cambiar de foco de atención comparado con el desarrollo de los niños normales. Cuando un niño con autismo está concentrado con algún estímulo, meter otro estímulo tarda mucho más en cambiar de foco de atención comparado con el tiempo de latencia de cambio de foco de atención que tienen los niños con desarrollo normal, ¿no? En general, este instrumento, que es un instrumento reciente, desarrollado por el grupo de Sally Ozono y sus colaboradores, ¿no? Un instrumento que es un cuestionario para padres, ¿no? Un cuestionario del desarrollo temprano en el que los padres lo puntúan, están señalando que estos son ítems críticos, ¿no? Que inmediatamente tienen que hacer derivar a esa familia a un centro especializado para el diagnóstico de autismo, ¿no? Mirar a otros, habilidades de mostrar, responder al nombre, señalar de una manera referencial para compartir, para informar, ¿no? El juego interactivo y social, las habilidades de atención conjunta, una habilidad de atención conjunta que está montada en el desarrollo normal desde los 7 meses aproximadamente, es mirar donde señala el adulto. Eso que en lenguaje un poco más técnico los psicólogos llamamos pues conductas de coorientación visual, pero en realidad es mirar donde señala el adulto, pues tiene que ver un poquito con esas habilidades ya de atención conjunta u otras que posteriormente se desarrollan. Y el juego funcional y simbólico. Estos ítems se convierten en ítems claramente críticos que se alteran cualitativamente en su emergencia, en su génesis, y que están posibilitando, están dando una altísima probabilidad de que nos estemos encontrando con un trastorno de espectro autista, ¿no? He querido traeros algunos de los instrumentos que se han validado y que se están utilizando desde el punto de vista de la realización de un screening, de una detección. Uno de ellos es el chat, bueno, es uno de los primeros que surgió, ¿no? Tiene buenos indicadores, por ejemplo, en habilidades de atención conjunta y en juego simbólico, tiene una alta especificidad, pero en general es un instrumento bajamente sensible, tiene una pobre sensibilidad. Eso dio lugar a que se hiciera un chat modificado que se está aplicando en nuestro país. Por ejemplo, hay regiones ya de nuestro país, en la Comunidad de Castilla y León, Ricardo Canal ha implementado el MChat y se está utilizando en algunas provincias como un instrumento que manejan los pediatras de forma efectiva, ¿no? O en algunos otros lugares, por ejemplo, en Córdoba concretamente, ¿no? O las unidades de salud, mental infanto-juvenil ya les llegan directamente a través de la derivación de los pediatras por sospechas que los niños tienen en el MChat que pasa el propio pediatra, ¿no? Mejora claramente al chat, ¿no? Añade 14 ítems adicionales y claramente mejora esa sensibilidad. Es un instrumento muy fiable, ¿no? También estos otros instrumentos se utilizan mucho más en el ámbito anglosajón, pero en algunos casos también los estamos utilizando como elemento de screening o incluso como elemento para poder situar habilidades de desarrollo temprano, ¿no? Por ejemplo, este instrumento, ¿no? Tiene niveles muy aceptables también de especificidad y sensibilidad, son ítems adecuados para los 2 años, pero por encima de ahí empieza a tener problemas, ¿no?
o este es un instrumento más elaborado por el grupo, por ejemplo, de Peter Hobson, ¿no?, y sus colaboradores. Se basa mucho más en la interacción comunicativa persona a persona, en lo que son las relaciones de intersubjetividad primaria, ¿no? Se utiliza fundamentalmente en el ámbito inglés, ¿no? O esta escala, que es una escala de comunicación simbólica y de conducta, ¿no?, un perfil del desarrollo, la estamos utilizando mucho en la actualidad, incluso en nuestro propio territorio. Está traducida ya al castellano, está publicada al castellano y aparte de convertirse en un instrumento de detección, nos está permitiendo que podamos situar el funcionamiento de los niños en determinadas áreas del desarrollo, ¿no? Este es un instrumento que se está utilizando mucho más en el territorio norteamericano, ¿no? Se usan 3 niveles en el proceso de detección, ¿no? A partir de ahí, una vez llegado, digamos, al momento de detección, al momento de evaluación en una situación clínica, pues presenta un nivel aceptable de sensibilidad, pero una regular especificidad en el nivel 3, que es el nivel de evaluación en una situación clínica, ¿no? Con respecto un poco a los instrumentos de diagnóstico, obviamente sobre todo esto habría que entrar en muchísima más profundidad, ¿no? Pero en la evaluación actual que estamos realizando en nuestro país, pero también fundamentalmente en el ámbito anglosajón, ya es moneda corriente que utilicemos instrumentos como el ADR, que es como sabéis, es una entrevista semiestructurada de 2 horas de duración. Es un poquito pesada, ¿eh? Es un poquito pesada. De hecho, está pronta a aparecer un ADR revisado, valga la redundancia, que va a tener una media hora de duración y que va a ser mucho más efectiva, ¿no? Pero es un instrumento ya ampliamente utilizado desde el punto de vista del diagnóstico en nuestro país. También el complemento de LADOS, ¿no?, que mientras que esto es una entrevista a los padres, aquí lo que se valora es el funcionamiento del niño en situación clínica y se puede utilizar desde el año y medio, 2 años en adelante. Tiene 4 niveles, permite evaluar a niños pequeñitos con mucha afectación, sin lenguaje, pero también a adolescentes y adultos con síndrome de Asperger. En el ámbito norteamericano se está utilizando también esta escala, ¿no?, que es la escala un poco para tasar para el diagnóstico del autismo en la infancia. Aquí se conoce menos, pero es un instrumento también altamente fiable, ¿no? Requiere una edad cronológica de 24 meses, ¿no? Son 15 categorías de conducta que se puntúan, que ofrecen una puntuación, y a partir de una determinada puntuación uno tiene una altísima probabilidad o no de que nos encontremos con un trastorno de espectro autista o un cuadro de autismo, ¿no? En realidad, el proceso de la evaluación no es tanto el uso de estos instrumentos, que ya están en el mercado, en nuestro país se pueden conseguir, es decir, TEA está editando estos instrumentos, el ADI y el ADOS. El ADOS es muy caro, es un instrumento caro, está en torno a los 2.000 y pico euros, ¿no? Pero en realidad el proceso de evaluación es un proceso que debería, sobre todo, tener en cuenta aspectos como los que se están señalando aquí, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, la comprensión del trastorno y su génesis. Yo no puedo entender que una persona se acerque al campo del autismo o de los trastornos de espectro autista sin saber en qué consiste ser autista, sin saber en cómo se gesta el trastorno, sin saber, además, cómo se gesta ese trastorno desde el punto de vista de la pérdida o la no adquisición de funciones psicológicas que son muy relevantes para nosotros como humanos, ¿no? Y por lo tanto que implique al mismo tiempo un conocimiento en profundidad del desarrollo normal.
no puedo entender que una persona se acerque al diagnóstico en autismo sin conocer los hitos evolutivos de la construcción de funciones psicológicas que realiza el niño normal. Para mí eso es absolutamente vital, es un poquito también esa perspectiva que está recogida aquí, esa perspectiva de tipo ontogenética, de construcción de funciones psicológicas, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la medida en que es posible, hay que tratar de conectar, ¿no?, esa evaluación de funciones psicológicas con las teorías explicativas que tenemos en la actualidad, que a lo mejor no explican todo el conjunto de hechos que ocurre en los trastornos de espectro autista, como vamos a ver, pero desde luego, en la medida en que hemos conectado la evaluación con explicaciones psicológicas, nos ha permitido avanzar también en otras direcciones, por ejemplo, desde el punto de vista de la investigación neurobiológica, en la medida en que nos hemos dado cuenta que están fallando procesos que tienen que ver con el autocontrol o con la memoria de trabajo o con la memoria a corto plazo o con habilidades de planificación o con habilidades para inhibir conductas inadecuadas, ¿no? En la medida en que nos hemos dado cuenta de que desde el punto de vista del funcionamiento ocurren este tipo de dificultades o este tipo de fallos, eso inmediatamente ha orientado la investigación neurobiológica hacia el campo de las funciones ejecutivas y al tipo de sustratos neurales, al tipo de conexiones frontotemporales que están implicadas, por ejemplo, en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y, por supuesto, un proceso de evaluación no se puede considerar tal, puede estar muy bien esa parte, digamos, de descripción, de utilización de pruebas de reconstrucción evolutiva o de reconstrucción ontogenética, pero como no demos un paso más y nos impliquemos desde el punto de vista de las orientaciones educativas, es decir, no demos ese paso prescriptivo en la evaluación, probablemente la evaluación no sirve para nada, porque lo que están reclamando las familias, lo que están reclamando además las personas que nos derivan a los niños, es precisamente que nos mojemos desde el punto de vista de la implicación educativa, emitiendo orientaciones concretas en base a la evaluación que hemos realizado. Entiendo la evaluación de esta manera. Está bien que contemos con instrumentos, ¿no?, como los que hemos comentado antes, que ya están circulando por todo el país, pero a veces nos quedamos solo y exclusivamente con el instrumento y no damos este otro tipo de pasos, ¿no? Claro, este es uno de los problemas con los cuales nos estamos encontrando en la actualidad, ¿no? Esa situación en la que estamos hablando ya de TEA, todavía no está reconocido en las clasificaciones internacionales al uso, la DSM-4, ¿no?, o la CIE-10, la DSM-4-TR, si queréis, y la CIE-10, el Manual de Clasificación de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, o la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que son estas, ¿no? Eso es un plano de explicación categorial, y nos encontramos con distintos trastornos, ¿no? Pero estamos manejando ya etiquetas como trastornos de espectro autista, que desde el punto de vista de categorial o de ese plano de explicación es intercambiable con TGD, cuando realmente todavía en las clasificaciones no se habla de TEA, se habla exclusivamente de TGD. Desde el punto de vista actual, cuando diagnosticamos, tendríamos que especificar. No solamente hay que hablar de TEA, sino que uno tiene que especificar qué tipo de TEA, porque no es lo mismo un TEA de un niño que está presentando un trastorno autista con retraso mental asociado que un TEA de un niño que está presentando un síndrome de Asperger o un autismo de alto nivel de funcionamiento. Es decir, es obvio que se está poco a poco
ha ido penetrando un poco más este otro plano de explicación, que es un plano de explicación dimensional, que tiene que ver con esa noción de concepto de espectro autista, de continuum, o de distinta gravedad, de tal manera que además eso recoge mucho más fielmente la realidad. La realidad no son tanto un conjunto de categorías, sino probablemente un conjunto de dificultades en distintas dimensiones que se pueden dar con mayor o menor gravedad. Es este otro concepto de trastorno de espectro autista el que está emergiendo, el que estamos manejando, con el cual nos estamos manejando y que va a tener un claro reflejo en la nueva definición de la DSM-5 que aparecerá en el año 2014, 2012. No estoy muy seguro si es el 2012 o el 2013 cuando está prevista que aparezca la nueva definición de la DSM-5, pero recoge precisamente esta nueva concepción de trastorno de espectro autista, donde está por definir un poquito esos niveles de gravedad. Es curioso que si uno volviera un poquito la vista atrás, incluso 10 años, ¿no? Estoy hablando del año 99, por ejemplo, o 2000, 98, 99, Ángel Rivière, ¿no? Una persona que es, digamos, un poco el padre del autismo en nuestro país, ya elaboró en profundidad este concepto de espectro y estas nociones de gravedad, ¿no? Y además diseñó un instrumento específico para poder evaluarlo, que es el inventario de espectro autista. Es decir, ya hace 12, 13 o 14 años en nuestro país tuvimos una persona que tuvo una visión absolutamente clara de futuro en relación por dónde podían ir las cosas, algo que en este momento está precisamente tratando de definir la DSM-5, ¿no? Una forma quizás de entenderlo puede ser esto, ¿no? Aquí están los subtipos. El concepto de espectro autista surge de una investigación de Lorna Wynne, en la que ella habla de 3 subtipos. Uno es solitario o autista grave, otro es pasivo, aunque aquí se han distinguido 2 tipos de pasivo, y un tercero, el activo pero extraño o autista leve. El sujeto solitario o autista grave se aleja mucho de la normalidad, ¿no? Son CIs por debajo de 50, son alteraciones sociales muy marcadas, conductas de aislamiento muy marcadas, conductas de desaferentización o presencia de patrones repetitivos más de tipo motor, con aleteos, balanceos, etcétera, conductas repetitivas de poca elaboración cognitiva, ¿no? A medida que nos vamos acercando pues al desarrollo normal, nos encontramos con esos 2 tipos de autismo. En este caso, aunque Lorna Wynne hablaba de un tipo de pasividad, ¿no? Aquí se diferencian 2 tipos de pasivos, ¿no? Y el cuarto subtipo, el autista leve o activo pero extraño, que correspondería un poco con lo que en la actualidad denominamos síndrome de Asperger o autismo de alto nivel de funcionamiento, CIs cercanos a la normalidad o por encima de la normalidad, por encima de puntuaciones 100, la discapacidad social es más leve también, es más sutil, por llamarlo de alguna manera, y las conductas repetitivas o el patrón de interés restringido y estereotipado está también más mediado cognitivamente y por lo tanto aparecen conductas rituales o conductas obsesivas o intereses especiales que pueden dar lugar en algún momento más adelante también a habilidades especiales. Quizás esta gráfica, ¿no? Pues nos puede ayudar un poquito a entender mejor ese concepto de espectro autista, de nuevo con un concepto esencial que tiene que ver con la gravedad, desde menor gravedad en la sintomatología a mayor gravedad en la sintomatología, ¿no? O quizás este gráfico elaborado por una persona con síndrome de Asperger de Cataluña, ¿no? Pues también nos puede ejemplificar un poquito este concepto de espectro autista, ¿no? En donde ese fenotipo autista ampliado, ¿no? Que puede hacer referencia un poco a las características de funcionamiento que tienen algunos de los progenitores, habitualmente los padres,
padres en sentido masculino, ¿no? Esas características un poquito de funcionamiento que a veces tienen que ver con cierta rigidez, cierta inflexibilidad o ciertas dificultades sociales que no dan lugar, lógicamente, a que pueda presentarte un trastorno, pero eso está conectado un poco con el, digamos, con el desarrollo, es como un embudo en el que está conectado con el desarrollo típico, y ahí nos podemos encontrar en función de esos ejes, y a medida que nos alejamos del desarrollo neurotípico se alteran o aparecen problemas de relación, de comunicación e intereses obsesivos, pero en función de ejes como el cociente intelectual, de tal manera que un bajo cociente intelectual con retraso del lenguaje, este otro eje, pues daría lugar al autismo más prototípicamente caneriano, ¿no? Aquí un alto cociente intelectual con retraso del lenguaje a lo que es un autismo de alto nivel de funcionamiento, y en este lado se situaría pues las personas con síndrome de Asperger, un alto cociente intelectual sin retraso en la adquisición del lenguaje. Quizás este gráfico también nos pueda explicar un poquito mejor ese concepto de espectro autista que estamos empezando a manejar y que de alguna manera acaba un poquito con las categorías tradicionales e incide mucho más pues en esa noción como de espectro. O quizás esta, ¿no? Esta es una de las propuestas que hace, por ejemplo, Simon Baron-Cohen, aunque yo la he modificado un poquito, y la he ampliado un poquito, ¿no? Es decir, está la distribución de la población normal. Aquí podría estar situado ese fenotipo autista ampliado. Lo pongo entre interrogación porque no está claro, pero es cierto que hay características de funcionamiento que no llegan a cuajar en algún tipo de trastorno en los progenitores. A eso es lo que llamamos fenotipo autista ampliado. Ahí estaría ese trastorno posteriormente, ese trastorno generalizado del desarrollo no especificado, en que los síntomas son leves como para dar un diagnóstico de autismo, aunque muestren más rasgos autistas de lo normal. Frecuentemente es una categoría cajón desastre con la palabra desastre junta en vez de la palabra desastre separada, ¿no? Aquí podría estar el autismo atípico, ¿no? Que se manifestó tarde o solamente se da uno, o en vez de las 3 alteraciones cualitativas que definen al trastorno, ¿no? Se da una de ellas, pero no las 3. Aquí podría estar situado el síndrome de Asperger, ¿no? Que son personas que, como hemos visto antes, quizás en el gráfico de Ramón Cellerols, pues con cocientes intelectuales por encima de 85, es decir, dentro del funcionamiento normal, sin retraso en la adquisición del lenguaje. A continuación podrían estar los autistas o las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento, ¿no? Que tienen también cocientes intelectuales altos, pero que presentan retraso en la adquisición del habla. Y, en último lugar, muy alejados ya de la distribución normal, nos vamos a encontrar a las personas con autismo de bajo nivel de funcionamiento, en que habrá cocientes por debajo de 70. Aquí incluso a lo mejor podríamos establecer una cierta subdivisión en función del cociente, y puede haber retraso o no retraso. Habitualmente hay retraso también en la adquisición del lenguaje. Esta es un poco la concepción que se está imponiendo en la actualidad, y que vamos a tener mejor definida probablemente en la DSM-5, y cuando hablamos de TEA tenemos que tener también en la cabeza un poquito este tipo de observaciones que estoy tratando de realizar, ¿no? Pasamos un poco a las explicaciones psicológicas, a la investigación psicológica que se ha realizado en el campo del autismo y de los trastornos de espectro autista, ¿no? Esto fue, en su época, en el año 85, un bombazo, ¿eh? Por primera vez teníamos un fundamento desde el punto de vista de la investigación experimental en el campo psicológico que nos explicaba gran parte de las dificultades sociales y de comunicación que tienen las personas con autismo. Es lo que se ha venido a llamar un fallo en habilidades de teoría de la mente.
esta es la tarea clásica de Sally y de Anne, que todo el mundo conoce, ¿no? Que se pasa a niños de desarrollo normal, en torno a los 4 o 4 años y medio las solucionan perfectamente. Los niños con autismo también con una edad mental similar, de 4 años, pero con una edad cronológica mucho mayor, y que la fallan, por lo menos 8 de cada 10 la están fallando. Eso es los resultados que le apareció a Simon Baron-Cohen. En realidad fue su tesis doctoral, ¿no? Y también se pasó a niños Down, que experimentan un retraso en la solución de esta tarea. Como sabéis, bueno, pues son las dos muñecas, Sally y Anne. Sally tiene un bolsito, Anne tiene una caja. Sally lo que hace es guardar una canica en su bolsito, ¿no? Y desaparece de la escena. En ese momento Anne, que es una muñeca muy cuca, lo que hace es que coge la canica de la bolsa de Anne y la pone en su cajita, y al poco tiempo viene Sally, de nuevo, y hay una serie de preguntas para garantizarnos que el niño está entendiendo la situación, pero hay una pregunta central que es: ¿dónde buscará Sally su canica, ¿no? Los niños con desarrollo normal esto lo tienen claro, es decir, se ponen en la cabeza de Sally y saben perfectamente que Sally no ha visto ese cambio, y por tanto dan una respuesta correcta, que la buscará en su bolso. Los niños con autismo están viendo que la canica está en la cajita de Anne, y la respuesta que dan es esta, es decir, tienen una dificultad para prescindir de su representación mental y ponerse en la representación mental de Sally. Como digo, esto fue un bombazo, porque por primera vez teníamos una explicación psicológica fundamentada que ocurría en gran parte de la población. Quizás es importante preguntarse por qué no ocurre en una parte de la población, en esos dos casos, ¿no? Son casos de mejor nivel de funcionamiento, porque una de las críticas que tienen precisamente la explicación psicológica de fallos en habilidades deterioradas de la mente es que no ocurre en todo el espectro. Es decir, que hay parte del espectro, las personas con síndrome de Asperger o autismo de alto nivel de funcionamiento, que solucionan un poquito esta tarea, pero la solucionan de una manera deductiva, no de una manera intuitiva como la solucionan los niños normales, los niños con desarrollo normal en torno a los 4 años. Los niños con síndrome de Asperger un poquito más mayores, en torno a los 7, 8 años, pueden solucionar esta tarea, pero acuden a procesos de razonamiento lógico, ¿no? Esto es un poquito las críticas que recibe esta posición. ¿El déficit deteriorado de la mente es universal en todos los cuadros de autismo? Pues no. ¿El déficit deteriorado de la mente es específico de los cuadros de autismo? Pues no, también se da en otras alteraciones o en otros trastornos. ¿Cómo explica además esta hipótesis las alteraciones tempranas? Porque claro, el trastorno autista aparece por definición antes de los 3 años, y además ya lo estamos diagnosticando en torno a los 2 años, o incluso en algunos casos de forma más temprana, en torno al año y medio, y todavía no se han montado esas habilidades deterioradamente. ¿Cómo explica entonces las alteraciones tempranas en los niños con autismo antes de llegar a que se adquiera una teoría metarepresentacional? Estas son un poco las dudas que genera. Claro, Baron-Cohen también y su grupo ha elaborado respuestas sobre todo a esta última pregunta, creando mecanismos de detección de la mirada o mecanismos de detección de la atención conjunta, que son los que están ahí previamente y que se alteran característicamente en los niños con autismo antes de que incluso pudieran emerger las habilidades de atención conjunta. Pero en cualquier caso, o cómo se explica la presencia de otros rasgos específicos. Esta posición teórica tiene mucho poder explicativo para dar cuenta de las dificultades sociales y de comunicación que tienen las personas con autismo, pero tiene menor poder explicativo para dar cuenta de los intereses repetitivos, de las habilidades especiales, de las excelentes capacidades visoespaciales que están presentando las personas con autismo, de las alteraciones sensoriales o de las dificultades cognitivas para generalizar. Esta posición teórica no explica suficientemente bien este conjunto de hechos que también se encuentran en las personas con autismo. Pero probablemente lo que hay que hacer es plantearse
un nuevo enfoque de teoría de la mente. La teoría de la mente no es algo que se adquiere o que se tiene o que no se tiene. Es un proceso evolutivo que se va gestando también desde el año en adelante, ¿no? Donde las propias conductas de atención conjunta pueden ser elementos que van en esa dirección, o la emergencia de la actividad simbólica va también en esa dirección. Es este modelo más de que es una capacidad que se tiene o que no se tiene, ¿no? O que no emerge espontáneamente a los 4 años, sino que se construye, la que está manejándose un poquito en la actualidad. Por ejemplo, fijaros elementos que tienen que ver con la emergencia de esas habilidades de teoría de la mente. La comunicación intencional. En torno al final del primer año aparecen las conductas de tipo protodeclarativas. Señalar con la intención de compartir, de mostrar, de enseñar, de hacer llegar información al otro. Esto claramente está implicando de claramente tener un poquito en cuenta al otro, porque si no, ¿qué sentido tiene que aparezca una conducta de carácter declarativo, de compartir con el otro, si no se tiene una cierta noción de que el otro es alguien con el cual se puede compartir, ¿no? O la autoconciencia, el reconocimiento en el espejo, o la utilización de pronombres personales con los problemas que generan la confusión pronominal en los niños con autismo en torno al año y medio, ¿no? O el juego simbólico también en torno al año y medio, o la psicología del deseo, ¿no? El uso de verbos mentalistas. Desde los 2 años en adelante ya podemos observar en niños con desarrollo normal la utilización de verbos de tipo mentalista. Todavía, lógicamente, son muy pequeños, prácticamente no hay lenguaje, pero ellas empiezan a utilizar este tipo de verbos, ¿no? O la psicología de la creencia y de otros estados mentales, lo que es propiamente las habilidades de teoría de la mente a partir de los 4 años, ¿no? O las conductas mucho más elaboradas, razonamientos mucho más elaborados sobre estados mentales, por ejemplo, habilidades de teoría de la mente de segundo orden, el que yo pueda discriminar lo que tú estás discriminando en relación con lo que discrimina otra persona, desde el punto de vista del pensamiento, el deseo, la creencia. Esas son habilidades muy recursivas ya en el desarrollo, exigen como dar vueltas un poquito a la situación, ¿no? Y emergen mucho más posteriormente, a partir de los 6, de los 7 años, ¿no? Este nuevo modelo evolutivo de teoría de la mente sí que puede satisfacer un poquito o dar respuestas a esas preguntas que estábamos haciéndonos anteriormente, ¿no? También han surgido algunos trabajos, ¿no?, que han dado cierto apoyo, parte de apoyo experimental, ¿no?, pues a estas preguntas que nos hacíamos. Por ejemplo, son los trabajos de Amy Klein, ¿no?, que lo que está haciendo pues es analizar un poco la trayectoria de la mirada en situaciones sociales complejas, y ocurre que las personas normales, esta es la película de ¿Quién mató a Virginia Woolf? O algo, quiero recordar, ¿no? O ¿Quién teme a Virginia Woolf? No sé si mató. ¿Quién teme a Virginia Woolf? ¿No? Que es una situación un poquito social compleja, porque, bueno, pues esta mujer, la Elizabeth Taylor y Richard Burton, pues están ahí un poquito, hay otra persona, hay un triángulo, ¿no? Y la Elizabeth Taylor está un poquito intentando enrollarse con otra persona, ¿no? Y el Richard Burton está como un poquito mosqueado de esa situación. Se analiza un poquito esa situación y se ven dónde van un poquito las miradas de las personas normales y de las personas con autismo o con síndrome de Asperger, ¿eh? Mientras las personas con autismo se van pues a la boca o a aspectos que pueden ser irrelevantes del cuello o el collar, los normales habitualmente están estableciendo trayectorias de seguimiento visual que lo que hacen es conectar un poquito a los ojos de las personas que están interviniendo. Esto está dando apoyo experimental, por ejemplo, pues a esos posibles fallos
en los mecanismos de detección de la mirada, ¿no?, que es uno de los requisitos que está relacionado con la emergencia de las habilidades mentalistas un poquito más adelante. Amy Klein ha denominado a este paradigma una mente enactiva. Tiene que ver un poquito con una mente previa, por llamarlo de alguna manera, antes de que emerjan mentes más de tipo representacional o mentes más meta-representacionales, ¿no? Esta explicación, que es muy potente, como digo, ¿no?, pues da cuenta de muchas de las dificultades que ocurren en las personas con autismo. Por ejemplo, para predecir la conducta de otros, ¿no?, o dificultades para darse cuenta de las intenciones de los otros y para conocer las verdaderas razones que guían sus conductas, o la dificultad para explicar sus propias conductas. Personas con autismo tienen importantes problemas para dar cuenta de cómo se sienten, ¿no?, o dificultad para entender emociones, tanto las propias como las de los demás, ¿no?, o dificultades para comprender cómo sus conductas o comentarios pueden afectar un poquito a los demás. Si uno tiene fallos en habilidades de teoría de la mente, lógicamente pueden ocurrir estas cosas. O antes de dar cualquier tipo de información, muestran dificultades para tener en cuenta el estado mental de conocimiento del otro, y por lo tanto pues pueden intentar contarte una cosa y tú no te estás enterando porque falta información en relación con eso que están contando, ¿no? O dificultad para tener en cuenta el grado de interés del otro en el tema conversacional. Esto puede ser muy prototípico también de las personas con síndrome de Asperger, que están contándote pues acerca de sus intereses y tú estás dando ya señales de todo tipo, verbal, gestuales, de que ya no puedes más, y sigue un poquito con este tema conversacional, ¿no? O dificultades para anticipar lo que los demás pueden pensar sobre su comportamiento, para mentir y para comprender engaños. No se puede comprender una mentira o no se puede comprender un engaño si tú no tienes habilidades mentalistas, si tú no tienes la capacidad de penetrar en la mente del otro y distinguir lo que puede estar diciendo de lo que puede estar pensando, ¿no? Es decir, en realidad la mentira no es ni más ni menos que un intento de cambiar el estado mental de la otra persona, ¿no? O la dificultad para inhibir mundos imaginarios. Muchas personas con autismo tienen problemas para diferenciar la realidad de la propia ficción, en parte porque no aparecen desarrollos de habilidades mentalistas. En líneas generales, todas estas alteraciones, estas dificultades en las habilidades mentalistas dañan claramente la vida social de las personas con autismo. Como digo, es una explicación psicológica que es muy potente en el campo del autismo, ¿no? Recientemente, o más recientemente, también ya lleva algunos años, ¿no?, el propio grupo de Baron Cohen, desde este planteamiento un poquito más inicial que tiene que ver con fallos en habilidades de teoría de la mente, pues ha llegado a plantear una explicación psicológica en relación con el autismo, sobre todo con la parte más de menor afectación, la parte en la que no hay retraso mental, en la que viene a proponer pues un fallo en las habilidades de empatía o de empatización, pero en cambio un funcionamiento en habilidades de sistematización, habilidades que tienen que ver con el establecimiento de relaciones de causa-efecto en el mundo físico, habilidades de sistematización, en que las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento o síndrome de Asperger, pero también en la parte baja del espectro, pueden presentar competencias muy altas, ¿no? Aquí, digamos, estaría un poco como la mente normal, ¿no? A medida que nos vamos alejando de aquí hacia esta zona, nos podemos encontrar con un cerebro sistemático o extremadamente sistemático, como ocurre habitualmente en las personas con síndrome de Asperger. A una persona con síndrome de Asperger, ¿no?, está claro que una y una son dos desde el punto de vista matemático, pero una y una no son dos en el campo social.
En el campo de la matemática eso es así. O en el campo de la geometría, la distancia más corta que hay entre dos puntos siempre es la línea recta. Pero en el mundo social, la distancia más corta entre dos puntos no tiene por qué ser la línea recta. Habitualmente acudimos a dar vueltas para intentar conseguir las cosas que deseamos, ¿no? Es decir, esto es un poquito lo que refleja esa mente excesivamente sistemática o extremadamente sistemática que caracteriza fundamentalmente a las personas con autismo, ¿no? Y también nos podemos encontrar, obviamente, a personas excesivamente empáticas. En general, nuestro cerebro es un cerebro que está pues combinando habilidades de empatía y habilidades de sistematización de una forma organizada, de una forma normalizada en los chicos o en las personas masculinas, pues prima un poquito más quizás los componentes más de tipo sistemático, y en las chicas pues suele predominar un poquito más los componentes más relacionados con la empatía y con el mundo emocional. De ahí que Baron Cohen esté hablando en la actualidad de considerar un poco al autismo como el desarrollo extremo del cerebro masculino, y no le falta razón, en parte, ¿no? Habría que entrar un poquito más en profundidad en esto, pero no me quiero alargar demasiado, ¿no? En cualquier caso, él lo que se encuentra son habilidades de sistematización en todos estos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista sensorial, ¿no? Por ejemplo, una niña con un nivel bajito con autismo y con retraso mental, cuando está jugando a lo mejor con la arena de manera estereotipada, está intentando sistematizar la caída de esos granos de arena. Ese tipo de cosas pueden ser observadas desde ese punto de vista, ¿no? Habilidades de colección de cosas desde el punto de vista espacial, en el entorno, habilidades de sistematización naturales desde el punto de vista verbal, musical, motora, numérica, en el movimiento, desde el punto de vista mecánico, en secuencias de acción. Baron Cohen, desde esta posición explicativa, encuentra fundamentos para dar cuenta de esas habilidades de sistematización en todos estos aspectos, ¿no? ¿Qué diríais? ¿Qué pasa aquí, en esta transparencia? Esta es una transparencia que, si yo pregunto a cualquiera de vosotros, pues la respuesta más habitual es que la niña está llorando porque se ha caído de la bici o porque se le ha roto de la bici, porque se le ha roto la bici, Pero lo que inmediatamente sale es que está llorando porque se ha hecho daño. Esto se lo pasamos a niños con síndrome de Asperger y lo que nos dicen, sorprendentemente, es que la niña está llorando porque tiene Ns en las rodillas. Y lo que le llama la atención no es el sentido global, lo que a nosotros inmediatamente nos ha llamado la atención, sino algún aspecto muy particular, muy concreto, un detalle muy concreto de esa situación. Como parece que falta un sentido explicativo global de la situación, ¿no? Si pasamos este tipo de imágenes, por ejemplo, a personas con autismo, las hacen mejor, funcionan mejor las personas con autismo en este tipo de imágenes que las personas con desarrollo normal. A nosotros nos pierde un poquito el sentido, nos pierde un poquito la coherencia central, nos pierde un poco la habilidad tan común en los que tenemos desarrollo normal para ver la información integrada dentro de contextos globales de significación. Y en ese sentido, pues tenemos que afinar un poquito para darnos cuenta de que este círculo es exactamente el mismo que este, desde el punto de vista del tamaño, Es decir, tiene el mismo tamaño. Lo que pasa es que desde el punto de vista perceptivo, el que tengamos aquí círculos más grandes y aquí círculos más pequeños, da la impresión de que este es más pequeño que este, en realidad. Esto es una ilusión óptica, como puede haber otro tipo de ilusiones ópticas. Las personas con autismo, por ejemplo, funcionan mejor
en este tipo porque no tienen quizás esta habilidad de perderse en el significado global que nos caracteriza a los que nos llamamos normales, ¿no? En realidad estamos hablando de un fallo en lo que Uta Frith denominó coherencia central. Ella ya lo ejemplificaba con un ejemplo de este tipo. En una evaluación clínica le pedimos a un niño del espectro autista que nos diga el nombre de varios objetos de la sala: cuna, muñeco, sábana. Ante la pregunta ¿qué es esto?, señalando la almohada, el niño responde: un ravioli. Y efectivamente, la almohada tenía la forma, el tamaño, el color adecuados, pero en un contexto en el que estás utilizando juguetes que tienen que ver con una situación de cuna, muñeco, sábana, etcétera, decir que la almohada es un ravioli es una falta de sentido total, ¿eh? Es lo que denominamos una débil coherencia central, un fallo en dotar de sentido global, de significación global a la percepción que está entrando, a los elementos que están entrando por los estímulos que están entrando por nuestros sentidos, ¿no? Y en parte esta explicación puede dar cuenta de algo que no da cuenta las habilidades de teoría de la mente, las habilidades especiales. ¿Cómo se explican? Antes decíamos que no podíamos explicar muy bien las habilidades especiales desde la posición teórica de teoría de la mente, o la atención centrada en los detalles se explica mucho mejor desde esta posición, o incluso la existencia en la invarianza, el hecho de que un niño entre en una sala e inmediatamente se haya percatado de que la mamá le ha cambiado los objetos del lugar, ¿eh? Esa percepción centrada en los detalles se explica mucho mejor desde esta posición. Es decir, normalmente los que nos llamamos normales, ¿no?, procesamos la información dentro de un contexto de configuración global y de un significado contextualizado, pero las personas con autismo tienen problemas con esto, procesan más la información más basada en los detalles, tienen una dificultad para integrar la información dando un sentido global. Es una explicación psicológica, potente también, con menos hallazgos experimentales, pero que da cuenta de aspectos del funcionamiento psicológico que presentan las personas con autismo que no explica suficientemente bien las habilidades la explicación psicológica de habilidades de teoría de la mente, ¿no? Hay distintos niveles, además, de procesamiento de la información. Por ejemplo, las ilusiones ópticas, de las cuales hemos visto antes un ejemplo. También la coherencia visoespacial. Por ejemplo, las tareas de cubos de las escalas Wechsler, habitualmente las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento o síndrome de Asperger lo hacen mejor que los normales, comparados con los normales, porque no tienen que de alguna manera separar los cubos para ver un poco cómo es la figura, ¿no? O la coherencia semántica verbal, ¿no? Por ejemplo, aprendizaje de las historias al pie de la letra, problemas para extraer la idea esencial de algunas historias, ¿no? Se quedan con aprendizajes exclusivamente muy literales, ¿no? O también puede dar cuenta un poquito de estas habilidades relacionadas con la música o con el dibujo. De todos es conocido, por ejemplo, hay una persona con síndrome de Asperger francés que se llama Gilles Tregin, ya tiene publicado su trabajo en una editorial que es Jessica Kingsley Publisher, ¿no? Pues este hombre es un adulto, ¿no? Ha diseñado y dibujado absolutamente a la perfección toda una ciudad que se llama Urville, en francés, de Ville, ¿no? Urville, pues está perfectamente dibujada, ¿no? Es decir, las calles, las plazas, las estaciones, los hospitales, todo, absolutamente todo. Hombre, se nota una cierta impregnación de los lugares a los que él ha viajado, ¿no? Porque aparecen elementos arquitectónicos que tienen que ver con eso, pero son ese tipo de habilidades a veces especiales, ¿no? Muy basadas en una percepción muy en el detalle, las que dan cuenta de la aparición, en el caso de Gilles Tregin, de este tipo de competencias, ¿no? La teoría de la coherencia central puede explicar esa tendencia a fijarse en detalles,
puede explicar más fácilmente las habilidades especiales, puede explicar también un poquito más fácilmente los comentarios fuera de lugar, esa insistencia en la invarianza también puede explicarlo un poquito más fácilmente, al igual que la comprensión literal del lenguaje, en quedarse en la periferia y no entrar en el núcleo central del significado, ¿no? Ha venido imponiéndose poco a poco una explicación psicológica mucho más fundamentada en lo que llamamos funciones ejecutivas, que es algo que todavía tenemos que definir mucho más claramente, no solamente en el campo del autismo, sino en el campo del propio desarrollo normal y, por supuesto, en otro tipo de alteraciones. En realidad, esa imagen de paraguas, cuando hablamos de funcionamiento ejecutivo, estamos hablando de un paraguas en el que están todo este tipo de habilidades, ¿no? O de competencias, habilidades de planificación, de memoria de trabajo, de inhibición y control de impulsos, de cambio de foco atencional, de flexibilidad conductual y mental, de generatividad o de creatividad, de iniciación, de iniciativa en la acción, de autorregulación. Todo este tipo de funciones psicológicas, de competencias, de habilidades, ¿no?, están dentro de ese paraguas que llamamos funciones ejecutivas. Probablemente es mejor considerarlas como una agrupación de procesos componentes que trabajan de una manera coordinada, de una manera conjunta, ¿no?, más que como un constructo unitario. Todavía no tenemos claro si esto realmente es un constructo unitario. Lo que sí sabemos es que este tipo de funciones están trabajando de una manera coordinada y están implicando a distintas regiones del cerebro, sobre todo regiones frontales, ¿no?, con matizaciones en las definiciones, porque podemos encontrar muchas, ¿no? Las funciones ejecutivas se consideran un poco como comparten los aspectos centrales que tienen que ver un poco con la organización y la planificación de la acción y el pensamiento. Yo creo que si pudiéramos sintetizar las distintas definiciones que hay de funciones ejecutivas, podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? Habitualmente las funciones ejecutivas se localizan en el córtex prefrontal, en esas 4 áreas. El área 1, que es esta, tiene que ver con lo que se llama órbito frontal. El área 2 es el córtex dorsolateral. El área 3, que está aquí, es el córtex prefrontal ventromedial, y el cingulado anterior son las áreas cerebrales que están más específicamente vinculadas con el desarrollo de las funciones ejecutivas. Pero esta concepción un poquito modularista, hay que tener un poquito cuidado con ella, porque en realidad el cerebro está actuando de una forma completamente entera, es decir, está interconectándose todo el cerebro, aunque, digamos, los planes de acción y de pensamiento se ultimen. Digamos que el director un poquito de la orquesta pueda estar situado esencialmente en este tipo de áreas, ¿no? Tienen, desde el punto de vista de la adquisición, su adquisición es temprana, desde el año de edad, ya aparecen desarrollos en este sentido, muy elementales, ¿no? Se desarrolla lentamente con un pico a los 4 años que coincide característicamente con eso de las habilidades de teoría de la mente, y a los 18 años, ¿no?, que es cuando se adquiere el pensamiento lógico formal, ¿no?, y después poco a poco se estabiliza y gradualmente va declinando en la vejez, ¿no? El córtex prefrontal, el aumento de volumen es lento hasta los 8 años, ¿no? De ahí un poco la importancia también de la intervención temprana, porque se están montando esas conexiones. Rápida entre los 8 y los 14 años, también se estabiliza hasta adquirir valores del adulto hacia los 18 años. Desde el punto de vista de las alteraciones de las funciones ejecutivas, lo encontramos en un amplio rango de trastornos, sobre todo en trastornos por déficit de atención, hiperactividad, pero también, por supuesto, en TEA, en trastornos obsesivos compulsivos, en el síndrome de la Tourette, incluso en esquizofrenia se encuentran claramente alteraciones de función ejecutiva, ¿no? Cuando se han hecho técnicas de neuroimagen en TEA, para ver un poco
cuáles son zonas en las que se están alterando característicamente funciones ejecutivas, lo que se ha encontrado, y desde el punto de vista estructural, un desarrollo normal de estructuras del lóbulo frontal, una menor densidad de materia gris en esas zonas, ¿no? Y anormalidades en el funcionamiento de esas regiones frontoestriatales, es decir, la utilización de técnicas de resonancia magnética funcional, trabajando con sujetos en vivo, sujetos de alto nivel, fundamentalmente, ¿no? Que es con los cuales se puede hacer una resonancia magnética funcional, pues aparecen datos que tienen que ver un poquito con esto. Sin embargo, cuando se revisan los estudios de función ejecutiva en autismo, encontramos que las cosas todavía no están nada definidas, ¿no? Encontramos que, aunque se viene confirmando la afectación de funciones ejecutivas, ¿no?, en general todavía tenemos problemas sin resolver, como una falta de consenso de qué aspectos de las funciones ejecutivas están realmente alterados en autismo, ¿no? Porque no tenemos claro qué tipo de aspectos están realmente alterados, ¿no? Por otro lado, se han utilizado distintos rangos de edad, y en las muestras, además, distintos rangos de funcionamiento intelectual, con lo cual, pues no podemos explicar muy claramente si los fallos en función ejecutiva se pueden deber o bien específicamente a ese tipo de fallos, o bien a fallos relacionados con una discapacidad intelectual, o a fallos en relación con la construcción evolutiva de las funciones ejecutivas, porque si se está aplicando a niños, pues probablemente el tipo de competencias que presentan en función ejecutiva los niños son distintas de las que presentan los adultos en ese sentido, ¿no? O los fallos de función ejecutiva se encuentran también en otros trastornos, ¿no? O los fallos de función ejecutiva no se dan tampoco de manera universal en los TEA, ¿no? O sea que cuando se revisan en profundidad los distintos trabajos que ha habido, que es un campo muy potente también de explicación el que está teniendo este paradigma de función ejecutiva, todavía nos encontramos que las cosas hay que precisarlas con mucha más claridad, ¿no? También nos encontramos con un problema que tiene que ver un poco con la comorbilidad. El autismo se asocia frecuentemente, o los trastornos de espectro autista, con otro tipo de trastornos. El propio Carnes ya también hablaba de esto, ya sugirió que estas características nucleares del trastorno, la invarianza ambiental, los comportamientos obsesivos, reiterativos, repetitivos, estereotipados, conducían a la manifestación de sintomatología depresiva y ansiosa. Kanner, aparte de definir muy bien el trastorno, ¿no?, también ha apuntado muchas cosas en sus trabajos que ahora estamos reconociendo de una manera experimentalmente avalada, ¿no? Trastornos comórbidos en TEA los hemos encontrado, lógicamente, con el retraso mental, con TDAH, o lo que Christopher Gilbert ha llamado déficit de atención y control motor, que es una cosa parecida al TDAH, ¿no?, o con lesiones frontales. El caso típico, por ejemplo, de Phineas Gaze, descrito por Damasio, un capataz de la construcción ferroviaria en Inglaterra, que manejando cargas de dinamita y una barra de hierro, pues esa barra de hierro le entró por aquí, por la cuenca orbital, y le salió por detrás, ¿no? Y sorprendentemente esta persona no se muere, ¿no?, pero cuando se recupera están afectadas clarísimamente todas las competencias que tienen que ver con función ejecutiva. Es un caso muy ilustrativo de los circuitos que se han alterado desde el punto de vista neurobiológico, ¿no? O los trastornos, como digo, de la coordinación o torpeza motora, o los trastornos del lenguaje y la comunicación. Yo recuerdo un poco que la otra vez que fui invitado por la Fundación, precisamente el tema que se me planteó es un poquito este tema de diferenciación entre los TEA y los trastornos específicos en el desarrollo del lenguaje, los temas de diagnóstico diferencial, o el síndrome de la Tourette, o los trastornos obsesivos compulsivos, o este trastorno del aprendizaje no verbal que, bueno, pues tampoco está suficientemente definido. Por supuesto, los trastornos de conducta, o los fenotipos conductuales con TEA, o los trastornos del estado de ánimo,
o los trastornos de ansiedad. Es decir, el TEA se puede dar con bastante probabilidad asociado de forma comórbida con alguno de estos trastornos. Es muy ilustrativo un estudio que realizaron Hutton y sus colaboradores en el año 2008, ¿no?, en donde hacen un seguimiento de 21 años, siguen a personas con autismo durante 21 años, a 135 personas con diagnóstico de TEA en la infancia y con CI por encima, mayor o por encima de 30, ¿no? Y el objetivo era examinar la aparición de nuevos trastornos psiquiátricos en la etapa adolescente o en la etapa adulta que no estaban presentes anteriormente, ¿no? Se localizan 39 casos con un posible trastorno psiquiátrico nuevo, 16% padece claramente un nuevo trastorno psiquiátrico confirmado, un 6% desarrolló una posible nueva alteración sin diagnóstico firme, 5 personas presentan TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, 8 con una alteración afectiva compleja, una mujer con trastorno de alimentación, una persona con un trastorno bipolar y otra con un estado de ansiedad aguda. En ningún caso se produjo esquizofrenia. Esto es importante, ¿no? Y desmonta claramente también todavía estas ideas que hay de que la relación que hay tan alta entre la esquizofrenia y los casos de autismo. Recordar que todavía siguen funcionando en nuestro país a veces concepciones que meten al autismo dentro de lo que son los trastornos más de tipo psicótico o esquizofrénico, es decir, que dan lugar a la aparición de brotes psicóticos. Es muy curioso porque en realidad lo que sabemos es que probablemente son polos opuestos, ¿no? Y es muy significativo que en este seguimiento que se ha realizado durante 20 años, 21 años, no aparezca ningún caso de esquizofrenia, ¿no? También no encuentran ninguna asociación entre factores pronósticos y el suceso de nuevas alteraciones psiquiátricas, es decir, el hecho de que desde el punto de vista de la detección o de la evolución, pues no tenemos elementos suficientes desde el punto de vista pronóstico y la relación con una posible alteración psiquiátrica. Las personas con buen funcionamiento estaban tan afectadas como las personas con alteraciones mucho más graves, y un dato a retener: fue común que la aparición de nuevos trastornos psiquiátricos cuando se dieron cambios o eventos vitales negativos, por ejemplo, a lo mejor un cambio de residencia o la muerte de un ser querido, la muerte de un familiar en la familia de la persona con trastorno de espectro autista. Es decir, esto sí que se pudo relacionar con la aparición de algún trastorno psiquiátrico posteriormente, ¿no? Entramos un poquito en tratamiento, siguen siendo válidos todos estos principios generales de tratamiento enumerados por Ángel Rivière, porque entre otras cosas supo captar muy bien en detalle las necesidades que experimentan las personas con autismo. Y vamos a recordar un poquito estos principios, vamos a ver también cómo se pueden implementar en la práctica con algunos ejemplos, ¿no? Por supuesto, un ambiente estructurado y anticipable. Lo único que yo diría es que cuanto más bajo es el nivel de desarrollo, más claro tiene que ser esto. Cuanto más alto es el nivel de desarrollo, pues a lo mejor nos podemos permitir flexibilizar un poquito el ambiente, ¿no? Y no hacer una estructuración tan alta. Se podría decir, por tanto, que puede haber una relación inversamente proporcional entre nivel de funcionamiento y nivel de estructuración, ¿no? Por supuesto, procedimientos de anticipación y previsión de cambios. Personas con autismo tienen un problema precisamente con las regiones que tienen que ver con proyectarse en el futuro y, por tanto, con capacidades de anticipación. No nos queda más remedio que poner en marcha estrategias e instrumentos que faciliten las capacidades progresivas de anticipación, entre ellas las agendas mediante elementos gráficos, ¿no? Que hay que ver también qué tipo de elementos gráficos, o el lenguaje escrito.
las personas con síndrome de Asperger precisan también de una agenda con lenguaje escrito. Es decir, no por el hecho de que sean personas de alto nivel de funcionamiento no dejan de necesitar que tener posibilidades de poder anticipar, porque si no puede dar lugar a que aparezcan problemas, ¿no? Sistemas para el control y la regulación de las conductas de las personas progresivamente más adaptadas. Recordar que un niño pequeñito con autismo de bajo nivel de funcionamiento se autoagrede y está regulando la conducta de las personas. La enseñanza explícita, por ejemplo, de la conducta de señalar puede convertirse en una regulación más adaptada de las conductas de las personas. Sistemas alternativos y aumentativos y, por supuesto, lenguaje. Si se puede estimular y sacar lenguaje, hay que sacar lenguaje. Pero eso no debe hacernos olvidar que lo importante no es exclusivamente el habla, sino la comunicación. Y que para facilitar el desarrollo de la comunicación, pues a lo mejor tenemos que empezar con otros medios, con medios alternativos de tipo gestual o de tipo visual. Por supuesto, experiencias positivas y lúdicas de relación interpersonal. El niño, la persona con autismo tiene que disfrutar contigo, tiene que pasárselo bien, tiene que enganchar contigo. Estamos hablando de una alteración básicamente en la relación interpersonal. Estamos obligados, como humanos, a establecer ese tipo de puentes de relación con las otras personas. Somos nosotros quienes tenemos que establecer esos pasos, ¿no? Ellos lo van a tener un poquito más complicado, pero tienen que disfrutar básicamente de la relación con otros, ¿no? Lo cual no quiere decir que en un momento determinado nos establezcamos límites. El establecimiento de límites no está reñido con que las personas disfruten, las personas con autismo disfruten de la relación interpersonal, ¿no? Experiencias de aprendizaje explícito de funciones de humanización. En realidad, el trastorno autista no es ni más ni menos que una alteración en la neurogénesis del sistema nervioso, por el cual no aparecen funciones que son cualitativamente humanas y que nos han distanciado de otro tipo de especies cercanas a nosotros, incluso, ¿no? No nos queda más remedio que enseñar explícitamente ese tipo de funciones hasta donde sea posible. Y en los casos de más afectación voy a tener que enseñarles explícitamente a que miren o a que hagan contacto ocular, o a que respondan a su nombre, o a que respondan a órdenes sencillas, y en los casos de menor nivel de afectación, las personas con síndrome de Asperger, voy a tener que enseñarles explícitamente a que cómo se establece un amigo, o cómo haces un amigo, o a cómo mantienes ese amigo, o a cómo mantener un tema conversacional, o a cómo finalizar un tema conversacional. Este tipo de cosas no se enseñan de forma explícita, las aprendemos un poquito de forma natural. En realidad el tratamiento del autismo no es más que esto, ¿no? Condiciones de aprendizaje sin errores, utilizando ayudas. De nuevo aquí matizaría. Probablemente en la parte baja del espectro las personas más afectadas necesitan de este tipo de procedimientos de enseñanza. Procedimientos de enseñanza en los que utilizamos ayudas y después las retiramos. En la parte alta del espectro probablemente se pueden beneficiar más de sistemas de aprendizaje de tipo incidental, de darse cuenta de los errores y a partir de ahí rectificar, pero eso no es posible en la parte baja del espectro y estamos obligados a enseñar habilidades con todas y cada una de las herramientas que tengamos en nuestro alcance, ¿no? Un tratamiento responsable, contextos muy individualizados de tratamiento, por supuesto. Ojalá pudiéramos garantizar un tratamiento uno a uno. Yo sé que esto es muy costoso desde el punto de vista, pero por lo menos cuando los niños son pequeños, en situaciones de tratamiento de atención temprana, ojalá pudiéramos garantizar tratamientos más individualizados, porque claramente el pronóstico y la evolución mejora sensiblemente, ¿no? Cuidado con los... Luego hablaremos un poquito de este tipo de terapias, ¿no? Terapias o tratamientos que actúan sobre el propio organismo,
Estoy hablando, por ejemplo, de terapias que tienen que ver con la desintoxicación por metales, ¿no? O terapias relacionadas con las dietas, o otro tipo de terapias que cada vez están también emergiendo más. Hay que tener un poquito de cuidado con este tipo de planteamientos terapéuticos, porque en realidad debajo puede haber un engaño claro a las familias, ¿eh? Es decir, y muchas familias están cayendo en las trampas que tienden muchos de este tipo de tratamientos. Luego los comentamos un poquito, ¿no? Por supuesto, formas de comprender. Es decir, si yo antes me he esforzado un poquito en hacer algunas diapositivas del funcionamiento psicológico de las personas con autismo, es porque necesariamente tenemos que impregnarnos de ese conocimiento para poder llevarlo a la práctica y poder entender, por ejemplo, que las personas con autismo pues procesan mucho mejor los detalles, o que las personas con autismo procesan mucho mejor la información visual, o que las personas con autismo pues tienen problemas con el tiempo, con la dimensión del tiempo, y por lo tanto eso hay que trasladarlo desde el punto de vista práctico, ¿no? A actividades con sentido. Normalmente las actividades que hacemos los que nos llamamos normales están enganchadas en procesos de sentido a corto, a medio, a largo plazo, y no nos causa ningún problema. Las personas con autismo esto no lo tienen tan claro y por lo tanto tenemos que explicitar el sentido desde un primer momento, o incluso que tengan claro cuándo empieza una actividad y cuándo finaliza, porque para muchas personas con autismo no se sabe exactamente cuándo finaliza una actividad y esto puede generar ansiedad, lógicamente, ¿no? Negociar la inflexibilidad. La inflexibilidad no es algo con lo cual se puede acabar, forma parte del trastorno, ¿eh? Es una característica del trastorno y no nos queda más remedio que negociar, ¿eh? Es decir, esto lo ejemplificaba bien también una profesora con mucho sentido común, ¿no? Recogido en uno de los libros que tenemos compilados Ángel y yo, el primero me parece que es el del tratamiento del autismo, el libro gordo ¿no? Una profesora con mucho sentido común decía, fulanito, te dejo multiplicar si primero juegas. O sea, lo que le interesaba a él es esencialmente multiplicar. Bueno, pues vale, muy bien, vas a multiplicar, pero en este momento, en este lugar, o vamos a hablar de dinosaurios en este momento, en este lugar, o vas a practicar este ritual en este momento, en este lugar, pero en otros momentos vamos a hacer otras cosas, ¿no? Se trata de esto, de negociar la inflexibilidad. Por supuesto, un planteamiento interno y comprometido, te tienes que mojar, ¿no? Los planteamientos un poco externos y poco comprometidos que pueden ser muy efectivos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de metodologías de tratamiento conductual poco comprometidas, porque afortunadamente ya poco a poco también se van comprometiendo con el funcionamiento interno, con el conocer el funcionamiento de la mente con autismo, ¿no? Es decir, que hay que mojarse, hay que tratar de comprender un poco cómo es esa persona que tenemos delante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis algunos elementos que tienen que ver con algunas ideas de intervención, problemas que tienen que ver con la codificación de la entrada de información sensorial. Conviene observar detenidamente, conviene proporcionar medios de expresión de las dificultades y, en algunos casos, cuando no podemos cambiar la situación, diseñar un programa para incrementar el nivel de tolerancia. Esto se está haciendo, por ejemplo, en muchos centros de autismo de la Comunidad de Madrid y de otros centros. No queda más remedio que llevar al niño al médico cuando se pone enfermo o al hospital cuando tiene alguna dificultad. Pues habrá que diseñar un programa para incrementar ese nivel de tolerancia o para desensibilizar ante las exploraciones médicas, ¿no? Es decir, que no me queda más remedio que hacer uso de ese tipo de servicio, pero si el niño con autismo ve una bata blanca e inmediatamente sale corriendo, pues lógicamente no me queda más remedio que, de alguna manera, diseñar un programa de ese tipo, ¿no? Problemas que tienen que ver un poco con la hiperselectividad estimular, cuidado con estas dificultades que tienen las personas con autismo, ¿eh? Es decir, que podemos estar pensando que está atendiendo a la clave
que nosotros le estamos dando y en realidad puede estar atendiendo a otro tipo de clave distinta y por lo tanto confundir realmente pues la tarea o confundir realmente el resultado de la... pues imaginaros, ¿no? Es decir, que yo quiero hacer una tarea de discriminación receptiva entre la botella, bueno, la jarra y el mando, ¿no? Si yo le digo al niño, por ejemplo, que me dé pues la jarra, a lo mejor me da el mando, pero porque está atendiendo en vez a la clave verbal, en vez de atender a la clave verbal, está atendiendo a la clave visual de donde yo he puesto la mano. Si la mano la he puesto cerca del mando, me da el mando en vez de atender a la clave verbal. Cuidado con esto, que esos son problemas de hiperselectividad estimular y hay que cuidarlos, ¿no? Por eso es importante fomentar un poco los procesos de atención conjunta, favorecer o partir de los estímulos a los que el niño presta atención para a partir de ahí incrementar otro tipo de estímulos y recordar que hay que dar prioridad al procesamiento de las vías visuales, porque están procesando mucho mejor esa información. Las secuencias. Las personas con autismo tienen problemas para extraer digamos, los elementos esenciales de las secuencias de acontecimientos, sobre todo si son secuencias sociales, que son muy complejas, que están mediadas por pensamientos, por deseos, por intenciones y que por lo tanto son ocultas. No nos queda más remedio que diseñar situaciones en donde favorezcamos la percepción de secuencias de acontecimientos, ¿no? En contextos que son significativos, su casa y el colegio, o su casa y el lugar de trabajo. Por eso facilita la capacidad de anticipación y predicción y además nos queda más remedio que utilizar sistemas visuales para facilitar esto. Esto es importante, que lo hagamos, que lo tengamos presente, que lo necesitan las personas con autismo. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué voy a tener que utilizar una agenda con elementos gráficos? Porque lo necesita la persona con autismo. A pesar de que esté entendiendo mucho lenguaje, precisan de sistemas de anticipación y de planificación de las actividades, ¿no? Cuidado con la memoria. No hay un problema de fallo general, sino en cómo se almacena la información. La información se almacena de una forma distinta, de una manera más episódica y no de una manera significativa o integrada dentro de contextos globales de significación. Por eso el material tiene que tener en cuenta el punto fuerte del autista, la memoria visual, utilizar y estimular la comprensión de secuencias temporales, fomentar en los de mayor capacidad que recuerden los hechos fundamentales que dan significado a una historia. Por ejemplo, respondiendo a las preguntas de qué, quién, dónde, cuándo y cómo, uno capta los hechos esenciales de una historia, ¿no? Cuidado con el juego simbólico. La parte baja del espectro no hay juego simbólico. En la parte alta del espectro, pues sí, pero habitualmente con quien trabajamos son con niños también que están muy afectados. A lo mejor tiene mucho más sentido, aprender a usar los juguetes de modo no repetitivo en vez de plantearte un programa de juego simbólico para el cual no está preparado. Puede tener más sentido que cojas al niño, te le sientes 2 veces en semana con un cajón de juguetes y se lo enseñes a usar funcionalmente, ¿no? O puede ser más importante que aprenda algunas reglas sencillitas en vez de plantearse también cuestiones muy complicadas, o muy relevante, que tenga habilidades de ocio, que se tenga un repertorio variado de ese tipo de habilidades, de la misma manera que los que somos normales pues nos gusta hacer o participar en un conjunto de actividades de ocio, también las personas con autismo. Eso hará que los padres, por ejemplo, tengan también oportunidades de descansar o de recuperarse, ¿no? Cuidado con la imitación, es un arma de doble filo. Hay muchos niños con autismo que imitan, ¿no? Y sin embargo no incorporan a través de la imitación las habilidades o los aprendizajes. Esto es muy potente en el desarrollo normal. En los niños con autismo, aunque pueden imitar, insisto, no hacen esos procesos de incorporación de ese tipo de habilidades a través de la imitación. Por lo tanto, es un arma de doble filo. Conviene que haya
formatos lúdicos, interactivos, la imitación verbal, por ejemplo, pues asegurar que sean funcionales. No tiene sentido que nos plantemos delante de un niño para que esté diciendo durante el tiempo que sea o durante los ensayos que sea, si eso no se asocia con funcionalidad inmediata, ¿no? A la solución de problemas. Esto quizás es un poquito más aplicable a la parte alta del espectro, la necesidad de que en su repertorio puedan contar con distintas estrategias para aplicarlas en función de los cambios que pueden ocurrir en el problema o en el contexto. Un contexto, una estrategia te cambia un poquito el contexto y ya no te vale, ¿no? Los problemas de generalización de los aprendizajes, ¿no? Se están reflejando aquí y por lo tanto la necesidad de alguna manera de que puedan disponer de respuestas alternativas y enseñarles explícitamente a que tienen distintas estrategias que las pueden aplicar. Cuidado con la motivación también, ¿no? Las conductas, por ejemplo, las dificultades de motivación son claramente un reflejo especular de las conductas rituales, las conductas automotivadoras, ¿no? Cuanto más baja la motivación, más se incrementan las conductas repetitivas, ¿no? Entonces, en la medida en que motivemos el aprendizaje, bajarán, en que motivemos la adquisición de habilidades, bajarán las conductas repetitivas o las conductas estereotipadas. Conviene facilitar esto, la exploración activa, proporcionar actividades incluso autorrecompensantes mediante este principio, que es un principio de la psicología del aprendizaje, un poquito lo que decía antes esta profesora, hacer uso de actividades que son muy reforzantes, ¿no? Hacer uso de respuestas que son muy motivantes para el niño como premio, o de actividades como premio, que es de actividades que son menos motivantes para el niño. Este es el principio un poquito de Premack. Primero juegas y después multiplicas. Esta es la aplicación clara del principio de Premack, ¿no? Cuidado con el lenguaje. Aquí tendríamos que hablar mucho y muy en detalle también. Esencialmente una intervención basada en la pragmática. Esta es la alteración que es común a todo el espectro, ¿eh? El niño que no tiene lenguaje, le vamos a tener que enseñar explícitamente un signo o la conducta de señalar o a utilizar un elemento gráfico, pero no solamente habrá que enseñarle ese signo o la conducta de señalar como tal, sino que además tenemos que enseñarle a usarlo. Y lo mismo nos va a ocurrir con la parte alta del espectro. No solamente le vamos a tener que enseñar cómo se inicia una conversación, sino también enseñar a usarla. El enfoque es esencialmente un enfoque en la pragmática. Cuidado con los códigos, con el nivel de abstracción de los códigos. Se han impuesto los pictogramas de forma general en todo el país y hay muchos niños pequeñitos de bajo nivel que todavía no se manejan con pictogramas y que tienen dificultades para entender esa representación gráfica de la realidad. La realidad se puede representar con distintos niveles de abstracción. Uno de ellos, el más complejo, es el que yo estoy haciendo uso del habla. Y resulta que el habla tiene tres problemas importantes para las personas con autismo, especialmente las personas de bajo nivel. Una, que es muy abstracta, es el código más abstracto que existe. Dos, que se procesa en secuencias auditivo-temporales. Lo que yo estoy diciendo está llegando a vuestro sistema en una secuencia en el tiempo por aquí. Y tres, que desaparece. Que lo que he dicho ha dejado de existir en el momento en que lo he dicho. Con esas tres características, las personas con autismo tienen gravísimos problemas y nos empeñamos a veces única y exclusivamente en el habla. Cuidado con el nivel de los códigos, ¿no? Utilizar formas pictóricas, visuales, de codificación de la información, favorecer explícitamente la experiencia narrativa. Las agendas pueden ser utilizadas para favorecer explícitamente la experiencia narrativa, ¿no? Problemas de conducta. Problemas de conducta no definen al autismo. Si hacemos, voy como una moto, ¿no? Pero si hacemos muchas de las cosas que estoy comentando, no tienen por qué aparecer problemas de conducta.
Lo mejor para que no aparezca un problema de conducta es que pues hagamos que el niño se lo pase bien, que disfrute con nosotros, que utilicemos procedimientos de aprendizaje basados en las ayudas, ¿no? Que tenga sistemas alternativos de comunicación apropiados a sus posibilidades, ¿no? Que hagamos usos de agendas, que estructuremos el ambiente. Si hacemos todo este tipo de cosas, no tienen por qué aparecer problemas de conducta. Problemas de conducta no definen al niño con autismo, ¿no? Que puede haber algunos problemas de conducta de origen orgánico que habrá que entender y tratar, pero habitualmente, es decir, si hacemos cosas como las que estamos planteando, no tienen por qué aparecer problemas de conducta. Por eso es mejor un enfoque preventivo, darle además esencialmente una intervención comunicativa. Los problemas de conducta que son habituales en las personas con autismo, salvo que haya un mal tratamiento y que se haya hecho una bola que ya es difícil de manejar, básicamente obedecen a tres razones: a intentos de conseguir cosas, a intentos de establecer interacción y a intentos de negarse a hacer cosas. Por lo tanto, no nos queda más remedio que hacer uso de esa herramienta que es el análisis funcional para determinar la finalidad de la conducta que el niño está poniendo en marcha. Porque una autoagresión puede ser la misma en las tres situaciones, pero la finalidad es distinta. Un niño se puede autoagredir para conseguir cosas, para negarse a hacer cosas o para establecer interacción. La conducta es la misma, pero la intención o la finalidad es distinta. Por lo tanto, no nos queda más remedio que hacer eso, ¿no? Por supuesto, adaptar los entornos y promover, sobre todo, la estabilidad emocional, ¿no? Incluir elementos que tienen que ver con las teorías explicativas que hemos comentado antes. No nos queda más remedio que enseñar habilidades socioemocionales o de tipo mentalista, o aprovechar las buenas capacidades y adaptarse a su estilo cognitivo, ¿no? O desarrollar programas que tienen que ver con funciones ejecutivas, como hemos comentado antes. Quiero dar un panorama rápido a algunas de las estrategias que estamos utilizando, como son, por ejemplo, los apoyos visuales. Se ve muy mal aquí, no sé por qué. Aquí son objetos reales para niños muy afectados. Esto es un sistema con fotografías que está ayudando al niño a entender un poquito el tipo de tareas que tienen que hacer, y qué viene a continuación de cada tarea, ¿no? Estas son actividades para el desarrollo de la autonomía, ¿no? Tareas con un inicio y con un fin claro que está determinado por la propia tarea o que están dentro de su repertorio, ¿no? Por ejemplo, para facilitar el cumplimiento de normas en la asamblea, ¿no? Mediante la combinación de elementos gráficos y lenguaje escrito. En la asamblea hay que estar en silencio, en la asamblea hay que escuchar, en la asamblea hay que estar sentado. El repetir una y otras veces estas normas, puede que no se cumplan, la plasmas con lenguaje escrito y con elementos gráficos y se cumplen mucho mejor. O, por ejemplo, este estructurador temporal portátil para un campamento de verano. En la parte de arriba están planificados, se han ido quitando un poco los días en la medida en que iban pasando, y en la parte de abajo pues está planificada con una agenda, con pictogramas y dibujos, lo que toca concretamente ese día. Se traslada el niño a un campamento de verano, también se pueden trasladar estas herramientas y estas estrategias para facilitar que no aparezcan problemas de conducta, ¿no? O elementos explicativos de no puedes salir al jardín o al patio a jugar con la pelota porque está lloviendo, Entonces, pues hay que generar una alternativa. El intento de explicar esto verbalmente a un niño con autismo sin darle apoyo gráfico puede acabar en que no entienda realmente lo que le estás planteando, pero de una forma gráfica es una información que permanece, que es una información que entra en secuencias visual temporales y que es una información más concreta, facilita la comprensión de este. O elementos mucho más complejos, ya para niveles mucho más altos, tampoco se ve muy claramente aquí, ¿no? Es hacer uso de las historias sociales de Carol Gray para, pues tratar de que comprendan un poco
los efectos del propio comportamiento sobre el estado emocional de la madre. Robert tiene un problema, que es que cada vez que llega a casa se quita los zapatos y la mamá ya está harta de esa situación, de decirle una y otra vez que no se quite los zapatos. Por lo que hemos hecho es un cartel, un pequeño cómic, en donde se están presentando, ¿no? Él llega a casa, ya estoy en casa, me quito los zapatos. Y lo que dice su mamá, no, los zapatos los dejas en tu habitación, mira el cartel que te he hecho, prohibido dejar los zapatos. Y se explica, mamá se ha enfadado porque Robert ha dejado los zapatos en el salón. Si Robert deja los zapatos en la habitación, mamá se pone contenta porque la casa tiene que tener un orden. Se está utilizando el lenguaje escrito y el lenguaje visual para facilitar un poquito esta dificultad que estaba presentando este niño. Esto forma parte del libro En la mente, en el que se trabaja comprender que percibe una persona, que sabe, que cree, y predecir un poquito en función de lo que cree, pues cómo puede actuar. Esto es una ficha de trabajo del libro En la mente. Este señor pues ha quitado el envoltorio de su bocadillo, lo deja ahí, lo va a tirar a la papelera. En ese momento del árbol baja un pájaro, coge el bocadillo, se lo lleva al árbol mientras está tirando el envoltorio a la papelera. Cuando se da la vuelta, no está el bocadillo, le echa un broncazo al pobre perrito que no tiene nada que ver con la situación. Es decir, cómo una persona, qué es lo que está percibiendo, qué es lo que sabe, qué es lo que cree y cómo actúa en función de esa creencia. Estos son enseñanza de habilidades mentalistas, ¿no? También para regular conductas. Esto es un caso real de nuestra clínica. Javi tenía este tipo de problemas, ¿no?, en la sala de espera del médico, ¿no? Entonces se le regula, le damos alternativas en la sala de espera. Puedo leer una de las revistas de mis coches, puedo hablar con mamá en voz baja, puedo jugar con la Game Boy sin gritar, pero lo que no puedo hacer es gritar, correr por los pasillos, repetir las cosas de la televisión, hacer preguntas a las otras personas sobre sus coches, sobre su vida personal, arrancar los carteles de la pared. Es decir, en vez de cortar y de prohibir, le educamos, digamos, desde el punto de vista de dar alternativas en esa situación, ¿no? O también aquí, es una situación que ocurre con el propio Javi, que quiere jugar con esos niños, nos cuenta esta situación y se la pintamos. Es un poco esa estrategia de dibujar mientras se conversa también de Carol Gray. Nos ha contado lo que ha sucedido en el colegio y se lo estamos explicando. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues él quiere jugar, es lo que está pensando, me gustan esos niños, voy a jugar con ellos, y lo que hace es que se acerca y les dice, corred, que os voy a pillar. Claro, es una forma de plantear un juego o de intentar interaccionar en un juego poco inapropiada. ¿Qué es lo que van a pensar? ¿Pero qué niño más maleducado? ¿Pero este quién es? ¿Qué tienes que hacer la próxima vez? Hola, me llamo Javi, te presentas, ¿no? ¿Queréis jugar conmigo? ¿No? ¿Qué te van a decir los niños? Pues que sí, que van a jugar contigo y van a pensar que eres un niño muy educado, ¿no? Entonces son situaciones reales que se nos han planteado y que las hemos solucionado en los contextos en los cuales se han planteado, ¿no? También estrategias de este tipo para que los niños, mediante lo que se llama círculos de privacidad, puedan distinguir con qué personas hablan de algunos temas y con qué personas no pueden hablar de algunos otros temas. Se listan esos temas: el tiempo, tu salud, tu profesor, el espacio, los planetas, partes íntimas del cuerpo, la comida, aspecto físico de otras personas. Evidentemente ponemos lo más cerca posible no, por encima de él, a papá y mamá, otros familiares, profesores, médicos. Desconocidos son los círculos más lejanos. Con los desconocidos hay que tener cuidado con algunos temas concretos, como pueden ser las partes íntimas del cuerpo. Las personas con autismo, con síndrome de Asperger, con autismo de alto nivel de funcionamiento, esto no lo discriminan bien y tenemos que protegerles dándole alguna herramienta que puedan usar de forma apropiada, ¿no? También intervención basada en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es la herramienta que mejor tenemos para facilitar el desarrollo de la comprensión y la expresión de las emociones, ¿no? Bueno, ahí están algunas de las actividades. Fijaros, este es un termómetro emocional, también diseñado para un niño. En lo que perseguimos es que detecte
emociones y sus intensidades, ¿no? Bueno, pues se hace un termómetro de este tipo, hay distintas variedades. Podéis entrar, si queréis, en nuestra página web para ver los distintos termómetros. En una situación en la que está furioso es cuando su hermano le rompe un coche, pero le damos una alternativa, ¿eh? En vez de que vaya por el cuello del hermano, pues se lo digo a mi madre para que ella me ayude, ¿no? O está muy enfadado en clase porque un niño le ha llamado pelo pincho, es un tono un poquito menos intenso, ¿no? Pues respiro profundo y juego al sordo y sigo trabajando, es decir, no le hago caso, no entro en esa situación, ¿no? Una situación un poquito menos intensa, que está irritado, el niño ahí en el patio, una niña que le ha llamado tonto, ¿no? Pues le digo que me deje y aviso a la profesora, en vez de entrar también al trapo. O una situación un poquito menos intensa, de enfadado, mamá ha cocinado puré de verduras que no le gusta nada, pero hemos establecido un pacto, si no protesto, tengo un helado de postre, ¿no? O una situación un poco molesto, ¿no? En el que, bueno, pues a mamá no se le ocurre otra cosa que utilizar el aspirador mientras está trabajando, pues decirle a mamá que aspire más tarde, ¿no? Y una situación de tranquilidad en que leo una revista de coches en mi cuarto, ¿no? Es decir, que las personas con autismo aprendan a diferenciar las distintas emociones y las distintas intensidades de las emociones moduladas con respuestas adecuadas es absolutamente importante, ¿no? Cuidado con este tipo de terapias. Cuidado con esto porque se están vendiendo como muy efectivas a las familias. Se está diciendo incluso que se cura el autismo con algunas de estas terapias, ¿no? Y no tienen base científica suficientemente avalada. Por ejemplo, el entrenamiento en integración auditiva. No tenemos evidencias suficientemente fundamentadas como para dar fiabilidad a este tipo de tratamiento, ¿no? Métodos como, por ejemplo, Tomatis o Everard, este tipo de métodos no tienen ninguna evidencia científica, o por lo menos eso es lo que están diciendo los manuales de buenas prácticas, ¿no? Y muchas familias y muchos profesionales están cayendo en este tipo de terapias, ¿no? El método Doman de Lakato, de los institutos FAI, una auténtica burrada, y lo digo con todas las palabras que me puedan salir lo más fuerte de la boca, es una tomadura de pelo, sin ninguna fundamentación científica, ¿no? Desgraciadamente está impulsada en nuestro país por algún personaje famoso, ¿no? Podría tener algún sentido en lesiones cerebrales, pero es que ni siquiera en lesiones cerebrales, porque el tipo de fundamentación teórica en el cual se está basado está completamente desfasada en relación con el conocimiento actual del funcionamiento cerebral. Y se hacen ejercicios brutales para los niños con autismo. Ponerles a gatear 6 y 7 horas, 4 y 5 horas, colgarles de barras, hacerles girar de una forma intensa. Solamente basta mirar la cara que tienen algunos de los padres que aplican estas terapias, porque las aplican los padres encima. Es decir, que se hace un programa que lo aplican los padres, un programa que cuesta una pasta, que lo aplican los padres, ¿no? Solamente hay que mirar la cara de estar tan hartos los padres de aplicar este tipo de terapias para darse cuenta un poco del fiasco que es. La comunicación facilitada, no tenemos tampoco evidencias fundamentadas de esto. La mayor parte de los casos son casos aislados, anecdóticos, ¿no? Los tableros de comunicación facilitada que empezaron a emerger también a través de algún caso, pues quiero dejar de ser un dentro de mí, de Birger Selling, ¿no? Tenemos la impresión de que eso también en parte es un poquito fiasco. Hay que tener las terapias psicodinámicas, las propias personas con autismo nos están diciendo que este tipo de planteamientos terapéuticos no tienen mucho sentido. Yo creo que han fallado claramente en comprender en qué consiste la esencia del autismo. Si se parten de mitos o de concepciones míticas como que el niño se encierra voluntariamente dentro de una campana de cristal, pero que tiene toda su competencia intacta,
pues en principio, lógicamente, apaga y vámonos, porque ya lo único que queda es esperar a que el niño salga o quiera salir de esa campana de cristal y, por lo tanto, pues no podemos hacer mucho al respecto, ¿no? Además, entran en procesos de culpabilización de las familias, hay que tener cuidado. En la práctica, luego, clínica, no les queda más remedio a las personas que defienden este tipo de posiciones que hacer lo que hay que hacer, trabajar con el niño, independientemente de que desde el punto de vista teórico se estén manejando con otras cosas, ¿no? Las lentes de colores, las lentes que lo curan todo, la dislexia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TEA, lo cura absolutamente todo. Cuidado con esto, se vende también a través de Internet, cuidado con esto, ¿no? Los tratamientos de quelación o de desintoxicación por metales, lo que no dicen a veces los intentos de fundamentar este tipo de tratamiento, ¿no?, que son peligrosos, como la quelación. La quelación es un tratamiento peligroso porque se utilizan quelantes, que son fármacos que pueden ser, pues tienen efectos que pueden ser muy perjudiciales, ¿no? Lo que no dicen a veces los que intentan fundamentar empíricamente este tipo de tratamientos con estudios es que, pues normalmente las muestras que aportan no aportan muestras controles, ¿no? Por ejemplo, sabemos, ¿no?, que nos podemos encontrar con la misma tasa de intoxicación por metales en muestras de niños con autismo y en muestras de niños normales. O la misma tasa de mercurio, que es el fundamento que ha habido, por ejemplo, para las dietas libres de caseína y gluten, o incluso para que estuviera funcionando y funcione todavía un intento de explicación causal del autismo basado en la aplicación de la triple vírica, lo cual también ha sido un auténtico engaño a la comunidad científica, demostrado, Es decir, la persona que ha producido este engaño científico se le ha retirado la licencia médica en el Reino Unido y se ha tenido que ir a otro lugar, a ver si en ese otro lugar pues empieza a cuajar también este tipo de alternativas. O sea, cuidado un poquito con este tipo, la secretina, ¿no?, que es una hormona que está prohibida, además, ¿no?, o las vitaminas y los nutrientes. Cuidado con las dosis o las megadosis de vitamina B12, sobre todo del grupo B, B12, B6, o aportes, ahora está muy de moda, por ejemplo, pues el omega 3 y el omega 6, ¿no? Entonces, todo este tipo de planteamientos uno cae a veces en manos, algunas familias, las familias se agarran a clavos ardiendo. Si hay alguien que con peso les está diciendo que utilicen esto porque además curan el trastorno, pues la familia va de cabeza, lógicamente, y no tenemos evidencias. Es más, incluso las dosis o las megadosis de vitaminas y otros aportes de nutrientes tienen sentido si se ha detectado una falta en ese sentido, pero si no, pues pueden conducir a otro tipo de problemas, el abuso de las vitaminas, ¿no? Las terapias antimicóticas, porque se parte de que hay una concepción de que hay una cándida o que hay una bacteria, digamos, en el organismo, ¿no?, que está produciendo, pues está acabando, por llamarlo de alguna manera, con todas las bacterias buenas, destruyendo la flora intestinal y entonces, pues a partir de tratamiento de este tipo, lo mismo un poco las dietas libres de gluten y caseína. Hay algunas evidencias aisladas de que pueden funcionar en algunos niños porque lógicamente pueden estar presentando algunos problemas con la asimilación de este tipo de péptidos, pero no está demostrada su evidencia en en el espectro ni como aplicación generalizada a todas las personas con autismo. La inmunoterapia o la acupuntura, porque ha habido trabajos de acupuntura chinos, lógicamente, ¿no?, en donde se le han puesto agujas en la lengua a niños con autismo. A ver quién tiene narices de ponerle una aguja a un niño con autismo en la lengua, de entrada, ¿no? Es decir, no hay fundamento. Cuidado con esto, también con los delfines, con los perros, con los caballos, ¿no? Porque el problema a veces es que se confunde medios con fines, Las personas con autismo tienen que beneficiarse esencialmente de la constitución
de desarrollos psicológicos entre personas. Son humanos y como humanos estamos en la obligación de construir mejores desarrollos como humanos a través de la enseñanza psicoeducativa que impartimos o que podemos hacer los que nos llamamos normales. Es cierto que en algunos casos se puede incrementar la motivación con algunos elementos de este tipo, ¿no? Si yo consigo incrementar la motivación para que un niño pueda hacer mejor un signo, ¿no? O desarrolle mejores herramientas comunicativas con delfines, con perros, con caballos, con elefantes, con morsas, pues utilizo todo eso, pero que no confundamos un poquito medios con fines, porque también desde esta óptica a veces se confunde mucho a los padres, ¿eh? Es decir, se pone un especial énfasis un poquito en el fin y no tanto en el medio, y el medio es que es mucho más efectivo, aunque pueda ser mucho más duro, ¿no? Que hay que estructurar el entorno, que hay que comprender cómo funciona esa persona, que hay que utilizar agendas, que hay que enseñar explícitamente habilidades, que hay que utilizar sistemas alternativos de comunicación, que hay que organizar la tarde del niño. Ese tipo de cosas pueden ser un poquito más duras, más comprometidas, pero son indudablemente mucho más efectivas. Mi consejo es que se acudan a las guías de buenas prácticas en el tratamiento del espectro autista, que es donde se están evaluando, está publicado en la revista de Neurología. Uno puede entrar en la revista de Neurología, se da de alta de forma gratuita, se puede bajar también esta guía y otras, ¿no? Que han sido elaboradas por ese grupo de estudio de los trastornos de espectro autista vinculado al Instituto de Salud Carlos III y que se evalúen, y donde se están evaluando desde el punto de vista de la evidencia, una noción clásica ya en medicina, ¿no? Pues la efectividad o no de los determinados tratamientos, ¿no? Esto es un poquito las cosas que estamos haciendo en nuestro grupo, ¿no? Estamos haciendo formación, estamos haciendo evaluación y diagnóstico, estamos haciendo programas de habilidades sociales para personas con síndrome de Asperger, estamos trabajando con hermanos también, asesoramiento y orientación a colegios, ¿no? Estamos haciendo programas de atención temprana domiciliaria, se está impartiendo el programa Hanem en nuestro centro. La única persona que está titulada en nuestro país para impartir el programa Hanem es una terapeuta que se llama Carmen Monsalve, que lo está haciendo con nosotros. Terapia clínica, programas de empleo con apoyo tenemos para personas con síndrome de Asperger, ¿no? Y estas son algunas de nuestras publicaciones, ¿no? Que bueno, pues son fruto un poco de la experiencia de nuestro grupo de trabajo, ¿no? Y siento haber ido con una moto, sobre todo en esta parte última que os pueda haber interesado un poquito más, pero gracias por vuestra atención.